Amazing Discoveries presenta Reavivando la Reforma. Presentado por el profesor Walter White. Los pilares gemelos de la Reforma. Esta noche es algo totalmente distinto, totalmente diferente. Y temo que va a ser una semana escalofriante. Así que me gustaría pedirles que traigan unos cuantos cinturones de seguridad y asegurarlos. Porque, como ya he dicho, vamos a construir y edificaremos, lo que significa que se hará más grande y peor a medida que avancemos. Así que pido disculpas por eso, y sobre todo pido disculpas por lo que voy a decir. Creo que estamos viviendo en los momentos más interesantes de la historia del mundo, e incluso la Biblia dice que los patriarcas y los profetas de antaño anhelaban este día que estamos viviendo. Realmente es un tiempo fascinante, pero sé que si dices la verdad, siempre habrá quienes se vean heridos por la verdad. Y quiero asegurarles que yo pertenezco a esa categoría. Me sentí herido por esta verdad, muy dolido por esta verdad, muy enojado por esta verdad. Y por eso les invito a estar enojados conmigo, pero no estar enojados con la verdad, porque si es verdad, entonces vale la pena comprarlo. Y si no es verdad, ¿y cómo determinar si es verdad? Bueno, solo hay 3 definiciones de la verdad en la Biblia. La primera dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. La segunda verdad es, tu palabra es la verdad. Y en el Salmo 119, todos tus mandamientos son verdad. Estas son las únicas 3 definiciones que tenemos en la Biblia. Y prueben todo lo que digo con la palabra, porque yo no voy a adoctrinarles, no voy a darles sino hechos. Y luego ustedes miren los hechos y vean si los hechos se relacionan con la palabra, y si lo hacen, cómprenlo. Y si no es así, rechácenlo. Así que esta noche, si ustedes sienten que están siendo pisoteados, eso no es mi intención. La verdad os hará libres, y la verdad es una cuchilla que corta hasta la médula y al hueso. Y cuesta algo, no es gratuita. La salvación es gratuita, pero cuesta algo. ¿Y cuánto cuesta? La Biblia nos dice lo que cuesta. Cuesta todo lo que tienes. Todo. Cuando cavas en ese campo
Cuando excavas en esa palabra y descubres el tesoro que está más allá de la comprensión humana, vas y vendes ¿cuánto? Todo para conseguir el tesoro. Es gratis, pero te cuesta algo. Está bien. Los pilares gemelos de la Reforma. Esta noche voy a dejar hablar la historia. Esta es una lección de historia y por lo tanto, por favor, véanla como una lección de historia y no como un ataque contra alguien. Y antes de empezar, permítanme decir que yo creo, y lo creo con todo mi corazón y con toda mi alma, que Dios tiene a su pueblo en cada una de las denominaciones en el planeta. ¿Comprenden lo que digo? Yo creo que Dios tiene a su pueblo en cada una de las denominaciones en el planeta. Voy a ir más allá. Dios tiene gente en todos los ámbitos de la vida y de la religión en el planeta. Y Él dice que si uno no sabe algo, Dios cierra el ojo en el tiempo de ignorancia, pero si sabes y no lo haces, entonces es para ti pecado. Así que no estoy atacando a nadie, solo estoy diciendo lo que nos dice la historia. Entonces, ¿qué es la Reforma? ¿De qué trata la Reforma? ¿O de qué trataba? Es un evento que tuvo lugar hace 400 años y la gente lo ha olvidado. Pues bien, hoy todavía tenemos iglesias protestantes, ¿no es así? ¿No tenemos iglesias protestantes en el mundo? ¿Puedo preguntar cuántos de nosotros pertenecen a las iglesias protestantes? Hay un buen número de manos que se han levantado. ¿Puedo ser más travieso y hacer otra pregunta? ¿Contra qué están protestando? Bueno, nosotros hemos tenido un buen número de manos levantadas, pero si haces esta pregunta, va a traer un poco de risa, porque en realidad nadie está protestando más. Yo creo que el protestantismo ha sido prácticamente erradicado. Y necesitamos saber por qué los reformadores fueron protestantes. Ahora, ¿qué significa ser un protestante? Ustedes saben que tiene esta negativa. Estás protestando. No, el protestantismo no es solo negativo, sino que también es positivo, y si no hubiera sido positivo, no sería protestantismo. Bueno, vamos a echar un vistazo a esta definición. Ella dice, el protestantismo tiene un significado positivo y uno negativo. Pro significa estar a favor de algo y testari, a dar testimonio. Así que un verdadero protestante es un testigo de la verdad. Eso es lo que significa ser protestari, ser un protestante. Y lo que es simplemente una negación del error, no es verdadero protestantismo. Un verdadero protestante llevará ante todo un mensaje positivo. Su actitud será la de su maestro que dijo, no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar al mundo. Eso no quiere decir que el error no debe ser expuesto, pero exponer el error por medio de la verdad debe ser protestari. Y el protestari expone el error. Ahora, ¿cuándo empezaron las cosas a ir mal en este mundo? ¿Y por qué fue necesario tener protestari y una protesta? Todo comenzó hace mucho tiempo en la historia. Hubo un hombre con el nombre de Agustín, y él escribió un libro, La Ciudad de Dios. Y en este libro Agustín expuso la teología que la iglesia era el reino de Dios y que el reino de Dios encontró su realidad en la iglesia. Así que, cita, la teología de Agustín pone el énfasis en la iglesia como el reino de Dios, declarando que Cristo ya estaba reinando con sus santos y que la resurrección era de las almas muertas a una vida espiritual. Así que hubo una mitología involucrada aquí. Se alentó a la iglesia a asumir el gobierno de las naciones
Y en lugar de llevar el Evangelio al mundo, los líderes de la iglesia comenzaron a buscar prestigio y poder por la intriga política. Y el resultado fue la Edad Oscura. Así que aquí tenemos esta mega estructura en desarrollo que trata de incorporar a todo el mundo como la ciudad de Dios, el reino de Dios, por así decirlo. Y lo que estaba en la Biblia acerca de la venida del reino y acerca de la muerte y la resurrección fue espiritualizado para encajar en los confines de esta teología. A medida que esta base de poder crecía en el mundo, empezaron a levantarse voces quejándose de este estado de cosas. Y una de las primeras voces fue la de los valdenses. Y los valdenses fueron perseguidos sin piedad. Hay algunos que dicen que los valdenses solo aparecieron alrededor de la Edad Media. No, ellos se remontan justo hasta el principio, hasta el siglo IV, hasta el siglo III, dicen algunos. Así que los valdenses dieron un claro testimonio contra el anticristo y dijeron que el sistema se había convertido en un sistema anticristo. Joaquín sumó su voz y los libros de Daniel y Apocalipsis llegaron a ser importantes. Y luego, estrella de la mañana de la Reforma, Wycliffe se levantó y añadió su voz a la de los valdenses y los otros antes que él. Este mensaje salió de Inglaterra y llegó a los husitas mediante los estudiantes de Wycliffe. Y este gran movimiento comenzó en esos países, como Checoslovaquia, la República Checa en la actualidad, y las naciones de Europa Central. Este mensaje ha sido despiadadamente suprimido y luego volvió a surgir con los grandes reformadores, Lutero, Knox, Calvino, Baxter, Cranmer. Algunos de estos nombres son bien conocidos, pero algunos de ellos se han perdido en la arena del tiempo. ¿Saben qué? Si hablas de los Cranmers, de los Latimers, de los Rogers, en el mundo de hoy, ¿qué es eso? Bueno, creo que es hora de resucitar estos nombres. Algo sin duda debe suceder. La reforma se basa en dos descubrimientos. Y esto es lo que impulsó la reforma. El primer descubrimiento es obvio. El descubrimiento de Cristo. La centralidad de Cristo. La centralidad de la palabra. La centralidad de la salvación en Cristo. Ese fue el pilar sobre el que se mantuvo la reforma. Y tuvo un par de palabras de poder, así como sola Cristo, Cristo y solamente Cristo, sola gracia, salvo por la gracia y solamente por la gracia, sola escritura, la Biblia y solo la Biblia. Estas son las grandes consignas de este gran descubrimiento. Y la segunda era igualmente importante en reunir la reforma en conjunto. Por supuesto, sin el mensaje no podía resistir en absoluto. Y ese fue el descubrimiento de la identidad del anticristo. Y esto es lo que consolidó la totalidad del movimiento de reforma. Esto es un hecho histórico. Así que el descubrimiento de la suficiencia de Cristo descansaba en la palabra de Dios, la Biblia, y solo la Biblia, que proporcionaba las armas de guerra, y el descubrimiento de la identidad del anticristo unió la reforma en oposición a esta percepción común del enemigo. Y esa fue la base que impulsó la reforma. Es interesante que en el primer momento hubo diferencias entre los reformadores, diferencias a veces agitadas, y estaban en desacuerdo sobre muchos de los detalles del plan de salvación, pero cuando se trataba de la identidad del anticristo, estuvieron unánimes, todos y cada uno de ellos. Leemos en el famoso libro de Gines Gratan, El romanismo y la reforma. Y deben saber que voy a citar un montón de la historia esta noche, historia antigua, historia que se ha perdido en la arena del tiempo. Mucho de esta historia no puede incluso encontrarse en los actuales libros de texto, en enciclopedias modernas. Muchos de estos libros han sido reescritos para eliminar molestias. Así que si quieres llegar a la verdadera historia de lo que pasó, tienes que conseguir
esos libros mohosos. ¿Sabes cómo huele un libro cuando es viejo y tiene ese olor mohoso? Eso es lo que necesitas. Bueno, él escribe, y voy a citarlo: la reforma del siglo XVI, que dio origen al protestantismo, fue basada en las Escrituras. Devolvió la Biblia al mundo, enseñaba las Escrituras, exponía los errores y corrupciones de Roma mediante el uso de la espada del Espíritu. Eso fue escrito hace 120 años. Aplicaba las profecías y aceptaba su orientación práctica. Tal obra de reforma debe hacerse de nuevo. Hemos aceptado que la verdad profética antipapal sea demasiado olvidada. Esta generación es peligrosamente latitudinaria, indiferente a la verdad y el error en los puntos en los que la Escritura es tremendamente decidida y absolutamente clara. Aquí estaba uno de los últimos grandes campeones de la Reforma, Gratan Guinness. Esa generación se ha ido, ya no existe. ¿Y por qué nos hemos vuelto peligrosamente latitudinarios? Él escribe: nuestra fe reformada está pues en peligro de extinción, tanto desde fuera como desde dentro, y puede ser defendida solo por un retorno decidido al verdadero testimonio dado por los santos y mártires de otros días. Tenemos que aprender de nuevo desde la divina estimación profética. Noten la énfasis que pone en la profecía. De la divina estimación profética de Dios sobre la naturaleza de la Iglesia de Roma, si nos trasladaría de nuevo para ser testigos de Cristo en contra de esta gran apostasía. Saben, esto suena como algo de otros tiempos, algo que tiene que ser olvidado. Este hacha ha sido enterrada. ¿De qué trata todo este bombo? Nos sentimos obligados a renovar el gran antiguo protesta al que el mundo debe sus modernas adquisiciones de la libertad, el conocimiento, la paz y la prosperidad. Lo reconocemos como patente y hecho indiscutible de que el futuro de nuestra raza no reside en los papistas, sino en los protestantes. Las principales naciones hoy día no son las papistas Italia, España y Portugal, sino las protestantes Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Pero si miramos a estas naciones protestantes hoy, ¿cómo van las cosas? ¿Van muy bien? Lee tu periódico y pregúntate qué ha sucedido. Él sigue diciendo que el romanismo es la cristiandad latina apóstata y no el cristianismo en general. Es muy específico. Él continúa: la reforma fue un retorno al cristianismo primitivo o no apóstata. Una característica de este gran movimiento fue el abandono del uso del latín en el culto público y la traducción de las escrituras en las lenguas vivas para que todas las naciones puedan leer la palabra de Dios en su propia lengua y entender por sí mismos sus mensajes sagrados. Y con esta reforma los nombres son, y luego los enumera: Lutero, Calvin, Knox, Tyndall, todos ellos, Cranmer, Hooper, y algunos de ellos mártires. Algunos de ellos murieron por esta misma razón. Aquí hubo un movimiento basado en la Escritura y fue frenado por el hecho de que la palabra no estaba disponible. Se había perdido en las arenas del tiempo. Fue basada en las escrituras latinas y nadie entendía esa lengua muerta. Y cuando se reavivó la verdad, casi como en la época de Israel, cuando Esdras encontró los escritos y dijo: esta es la palabra que se había perdido, esas palabras aquí están de nuevo. Así sucedió en la historia. Y fue como si todos los poderes del infierno se soltaron. Pobre viejo Tyndall, que escribió esa Biblia en inglés tan meticulosamente. Pobre viejo Tyndall. Fue estrangulado vivo, atado a una estaca y quemado hasta la muerte. Y el pobre Wycliffe, antes que él, lo había escrito, y los papistas desenterraron sus huesos muchos años más tarde y los quemaron, también por haber dado la Biblia en una lengua conocida. Ahora, si saltamos por un momento en el tiempo presente y llegamos a nuestro tiempo presente en 2007, tenemos la noticia de que el Papa reaviva la misa en latín. Y si leemos en la parte inferior aquí, hay una decisión en las últimas dos líneas ahí: motu proprio, que significa
Él hizo de su propio acuerdo. Puedes volver a la misa en latín. Es como que estamos dando un paso atrás. El protestantismo en su nacimiento en el siglo XVI era mucho más que una mera negación del papado. Fue irrumpir en la vida de las verdades escondidas de las Escrituras que desgarra el papado por razón de la fuerza explosiva de la vida misma. Y la pregunta es, ¿cambió algo en las posiciones doctrinales de la Iglesia de Roma? Esta es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cambió algo? El hombre que piensa que puede ser un protestante y sin embargo rechaza la Biblia, eso fue escrito hace 120 años, o alguna parte de ella, está haciendo un profundo error. El verdadero protestantismo no solo puede ser anticatólico, también tiene que ser antimodernista, antievolucionista y en contra de todo mal que está minando la vida de las iglesias cristianas de hoy. Al mismo tiempo debe estar a favor de todo lo bueno, de la oración, del estudio bíblico, de todo lo que se entiende por servicio cristiano. Ese es el protestantismo que se necesita urgentemente. Si nos fijamos en las iglesias del mundo hoy, ¿no está una detrás de otra aceptando todos los ismos modernos? ¿No es el evolucionismo un dogma de las iglesias de hoy? ¿No hay una decisión en la mayoría de las iglesias de hoy que apoya la evolución en lugar de lo que dice el libro de Génesis? ¿No es así? Y así se puede ir por la línea y parece como si las cosas han cambiado radicalmente. Y si esta definición es cierta, bueno, entonces quedan muy pocos protestantes por ahí. Lutero nunca se sintió fuerte, dice Gratan Guinness, y libre a luchar contra la apostasía papal hasta que reconoció al Papa como anticristo. Bueno, eso es absurdo. Esto es absurdo hoy en día. Nadie cree eso. Esto es ridículo. Las iglesias de hoy, bueno, iría tan lejos como para decir el 96%, tal vez 97% del mundo cristiano de hoy es dispensacionalista. Eso es la mayor parte de la cristiandad. Eso incluye a casi todo el mundo. Eso incluye a todo el mundo evangélico. Todos son dispensacionalistas. Eso incluye a los pentecostales. Ellos son dispensacionalistas. El mundo bautista, ellos son dispensacionalistas. ¿Fueron ellos dispensacionalistas en su inicio? La respuesta es no. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿O esos reformadores fueron todos equivocados? ¡Oh! Eso sería un alivio. Y ellos han muerto en vano. O los reformadores tenían razón y entonces tenemos un problema. Ya que el 96 a 97% del mundo cristiano actual ya no cree lo que los reformadores enseñaron sobre este tema. Ellos creen en el futurismo, que es dispensacionalismo, que el anticristo vendrá en el futuro, que vendrá de la tribu de Dan o algo similar, o que vendrá después del rapto de la iglesia cristiana. Ellos se habrán ido, así que no los va a afectar. Tiene algo que ver con los judíos, nada que ver con el cristianismo. Y las generaciones que han pasado, incluyendo toda la generación de la Reforma, estaban ladrando al árbol equivocado. ¿Comprenden? El anticristo está en el futuro, aún está por venir. Hace un par de años, algunas de las principales iglesias todavía creían en el preterismo, que el anticristo era un rey griego, Antíoco Epífanes IV, que participó activamente en la profanación del templo en los tiempos de los judíos, en la época de los griegos, y por lo tanto él fue en el pasado, así que el anticristo fue puesto en el pasado por algunos y luego arrojado en el futuro por otros. Y en la actualidad, ya que las principales iglesias vieron, bueno, nuestras iglesias son cada vez más y más vacías y más vacías, todos ellos saltaron al tren del dispensacionalismo. Esta es la moda del día. Así que esta ya no es teología moderna. Fue entonces cuando él quemó la bula papal.
Cuando se dio cuenta de eso, el primer sermón de Knox, que le lanzó en su misión como reformador, trató sobre las profecías concernientes al papado. Los reformadores incorporaban sus interpretaciones de la profecía en sus confesiones de fe y Calvino en sus institutos. Todos los reformadores fueron unánimes en la cuestión, incluso el suave y prudente Melanchthon, el amigo de Martín Lutero. ¿Saben? Melanchthon era como mi esposa. Todos necesitamos buenos frenos en nuestra vida y ella es mi freno. Está desgastados ya, mi pobre esposa. Así era Melanchthon, el manso y humilde, y Lutero era el tempestuoso, pero incluso Melanchthon sostenía firme estas profecías. Y si nos fijamos en la teología moderna, bien, entonces todos estaban equivocados, todos y cada uno de ellos. Ahora, ¿cuánto énfasis dieron ellos a la profecía? ¿Estaban quizás adivinando? ¿Tenían una sensación así debido a los excesos del papado en la Edad Media? ¿Y entonces fue solo el descontento que los llevó en esta dirección? ¿O hubo algo más serio? Nosotros tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Murieron estas personas en vano? ¿No murieron en vano? Estas son preguntas importantes. Martín Lutero dijo, observen el libro de Daniel. ¿Saben? Martín Lutero miraba el libro de Apocalipsis y no podía encontrar pies ni cabeza en él. Él dijo, esto no puede ser cierto. Eso no puede estar en la Biblia. Y así que la gente a menudo le cita diciendo que él descartó el libro de Apocalipsis. No. Martín Lutero tradujo el Nuevo Testamento y luego empezó con el Antiguo Testamento, y él estuvo tan emocionado por el libro de Daniel que lo tomó como el número 1. Él lo tradujo primero para que la gente pudiera leerlo. Él dijo, este es el libro que todo el mundo debe tener. Todo el mundo debe leer Daniel. Y cuando él estudió Daniel, y cuando los teólogos de su época estudiaron Daniel, de repente el libro de Apocalipsis se abrió, y en lugar de ser un libro cerrado, se convirtió en un libro abierto. Y Martín Lutero estuvo tan emocionado más tarde por el libro de Apocalipsis, que cuando publicaron su primer Nuevo Testamento estaba lleno de imágenes tomadas de las escenas del libro de Apocalipsis. Escuchen lo que él escribe. Por lo tanto, instamos a todos los cristianos sinceros a leer el libro de Daniel, que va a ser para ellos un consuelo y un gran beneficio en estos miserables últimos tiempos, hace 400 años, si viviera hoy para ver lo que está pasando. Pero cuando estas cosas comiencen a suceder, mirad hacia arriba y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Por esa misma razón hemos encontrado en Daniel que todos los sueños y visiones, por terribles que podrían ser, terminan siempre en gozo y alegría con la venida de Cristo y su reino. Sí, por ese principal dogma de fe, la venida de Cristo, se dieron estas visiones explicadas y registradas. Martín Lutero jugó un enorme papel en la Reforma y puso un tremendo énfasis en la profecía y en la segunda venida de Cristo. Esos fueron los temas que los mantenían firmes. Martín Lutero escribió Schriften Normativas, volumen 22, en 1538. Al comentar la impiedad prevaleciente, Lutero dijo, espero que ese día no está muy lejos y aún nosotros lo veremos. Él esperaba la segunda venida. Él escribió, espero que el último día no tardará más de 100 años, hace 400 años. Porque la palabra de Dios será quitada de nuevo y una gran oscuridad vendrá por la escasez de ministros de la palabra. Tenemos más pastores hoy en día que en cualquier otro momento de la historia, y me gustaría ser tan atrevido esta noche como para decir que sus palabras se han cumplido. Esta es toda una declaración si tomamos en cuenta toda la predicación que se hace en el mundo. Él escribió, oh Cristo, mi Señor, mira abajo sobre nosotros y traer sobre nosotros tu día de juicio y destruye la prole de Satanás en Roma. Puedes ir a la cárcel por decir eso hoy en día. Eso sería clasificado como incitación al odio. Pero afortunadamente solamente estoy leyendo la historia. Allí en Roma está sentado el hombre de quien el apóstol Pablo escribió en 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios, el hombre de pecado, aquel hijo de perdición. ¿Qué otra cosa es el poder papal sino pecado y corrupción?
Él conduce las almas a la destrucción bajo tu nombre, oh Señor. Espero que ese día de juicio amanecerá pronto. Las cosas no pueden ser peor de lo que son en este momento. La sede papal está practicando la iniquidad desde sus alturas. Suprime la ley de Dios y exalta sus mandamientos por encima de los mandamientos de Dios. ¡Wow! Esa es una declaración fantástica. ¿Arcaico? ¿Anticuado? ¿Fuera de sintonía? Tenemos que hacernos estas preguntas. Son preguntas serias. Saltemos a los tiempos modernos. Saltemos al pastor estadounidense. No estoy aquí para noquear a nadie. Solo estoy mostrando cómo los tiempos han cambiado. Este no es otro que Rick Warren, escribiendo su libro Vida con propósito, página 285, y he tomado una fotocopia para que la gente pudiera leer por sí mismos. Dice allí, cuando los discípulos, en el segundo párrafo ahí, querían hablar de profecía, Jesús cambió rápidamente la conversación a la evangelización. Él quería que ellos se concentren en su misión en el mundo. Él dijo en esencia, los detalles de mi regreso no son asunto vuestro. Vuestro asunto es la misión que les he dado. Concéntrese en eso, porque nadie sabe el día ni la hora. Así que no se preocupen por toda esa profecía. Si quieres que Jesús vuelva pronto, céntrate en cumplir tu misión, no descifrar la profecía. Una vida con propósito, página 286. Martín Lutero dijo, estudia las profecías. Los teólogos modernos dicen, hoy necesitamos una forma diferente de cristianismo. No estamos tan enganchados en la profecía. Eso es muy interesante. Si consideras que todo el mundo es tan enganchado a la profecía, pero es enganchado a un tipo diferente de profecía. Ellos están enganchados al futurismo, algunos de ellos tal vez al preterismo, pero nadie se engancha a este tipo de profecía. ¿Qué dice la Biblia acerca de la profecía? Segunda Pedro 1:19. Tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. La Biblia dice estudiar la profecía, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Así que la Biblia dice estudiar la profecía. Martín Lutero dijo, estudie las profecías, busca en el libro de Daniel. Martín Lutero, 1483-1546. ¡Wow! El tiempo vuela, hace 400 años. Él demostró por las revelaciones de Daniel y San Juan, por las epístolas de Pablo, Pedro y Judas, que el reinado del anticristo predicho y descrito en la Biblia era el papado. Debe haberse equivocado. Debe haberse equivocado, ya que el 96% de la cristiandad hoy dice que no hay tal cosa en la Biblia. Debe haberse equivocado. Debe haber leído equivocadamente en Daniel, en Apocalipsis. Debe haber leído equivocadamente lo que escribieron esos profetas. Y todo el pueblo respondió amén. Un terror santo se apoderó de sus almas. Era el anticristo a quien contemplaban sentados en el trono pontifical. Esa nueva idea que derivaba una mayor fortaleza por las descripciones proféticas lanzadas adelante por Lutero en medio de sus contemporáneos, causó el más terrible golpe en Roma. Esta es historia. Esto es lo que sucedió históricamente. Hacia eso nos dirigimos. Esto es tomado del primer libro impreso de Martín Lutero, la Biblia, que es el libro de Dios, no de Lutero. ¿Y qué es eso? Esta es una representación de la mujer que estaba sobre la luna con las 12 estrellas y el dragón arrojando agua para vencer a la mujer. Esto es directamente del libro del Apocalipsis. Aquí está, y él está mostrando la bestia con las 7 cabezas, con la mujer cabalgando sobre ella, con una triple corona, que es la triple corona papal, la mujer, la iglesia, a lomos de la bestia. Esta entidad política y los reyes del mundo inclinándose en reverente obediencia, tomadas directamente del libro de Apocalipsis y aplicando la profecía al papado. Esta es su primera impresión. Esta es la primera gran Biblia. Aquí hay otra imagen de la Biblia de Martín Lutero. A la izquierda ahí tenemos a Jesús echando a los cambistas del templo, y a la derecha tenemos a sus representantes invitando a los cambistas en el templo, en contraste. Y Lutero puso
ese perrito en la parte inferior. Fascinante ilustración. Porque la Biblia dice, afuera están los perros. Y perros significa incrédulos. Pero aquí tenemos el perro dentro. Es fascinante con que salían estos reformadores. Un gran número de testigos se unió a eso. Wycliffe, Tyndale, Lutero, Calvin, Cranmer, en el siglo XVII, Bunyan, los traductores de la Biblia King James, los hombres que publicaron el Westminster y las confesiones de la fe bautista, Sir Isaac Newton, se unieron a ellos. El científico más grande que jamás haya vivido, que escribió más sobre la Biblia de lo que escribió acerca de la ciencia, Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards y más recientemente Spurgeon, Bishop, G.C. Ryle y Dr. Martin Lloyd-Jones. Estos hombres, entre muchos otros, todos vieron la oficina del papado como el anticristo. Todos estos grandes reformadores, todos ellos dijeron exactamente lo mismo. Y hoy se les condena de ser equivocados. Entonces, ¿qué vieron Martín Lutero y todos estos reformadores en el libro de Daniel y Apocalipsis? Había algo ahí que los teólogos modernos quizá ignoran. En Daniel capítulo 7 tenemos una profecía sobre el poder del cuerno pequeño. Y los reformadores serán unánimes en decir que este poder del cuerno pequeño señalaba al papado. Ahora, ¿era una conjetura o se basaba en la Biblia? Estas son las preguntas que tenemos que hacernos. Y él será diferente de los primeros. Daniel 7:24. Los otros cuernos mencionados en la Biblia, todos, se refieren a poderes seculares, pero este iba a ser diferente. Y aquí están los atributos. Yo solo voy a pasar a través de ellos rápidamente para ustedes. Surge de la cuarta bestia, y la cuarta bestia se había identificado como Roma. Por lo tanto, ellos decían que era un poder romano. Surge entre los 10 cuernos. Yo contemplaba los cuernos y aquí subía entre ellos otro cuerno pequeño. Daniel 7:8. Por lo tanto, ellos decían, bueno, la cuarta bestia es Roma, y hay 10 cuernos, 10 reinos. El imperio romano fue dividido en 10 de los bárbaros, y después de eso vino este cuerno pequeño. Después de los 10 cuernos, otro se levantará después de ellos, verso 24. Después de la división del imperio romano, entonces aparecerá este cuerno pequeño. Y este debía ser diferente de los demás cuernos. Él será diferente de los primeros, verso 24. Estas son las características que los reformadores utilizaban para identificar el anticristo. Es más fuerte que los demás. Eso lo encontramos en el verso 20. Así que tiene peso político. Puede establecer reyes y puede destituir a los reyes. Él tiene el poder para hacer eso. Puede dividir territorios. ¿Qué poder hizo eso? Ellos lo atribuyeron al poder papal. Él desarraigó 3 reinos, ante el cual habían caído 3 cuernos. Bueno, es historia que los ostrógodos, visigodos y los vándalos se opusieron a la subida de este sistema y que ellos fueron erradicados para que el cuerno obtenga una condición, y el cuerno en la Biblia por definición es la condición política del sistema. Él tenía ojos como de hombre y hablaba grandes palabras contra el Altísimo. Encontramos esto en el verso 8 y 25. Este cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias contra el Altísimo. Versículo 25. Les voy a mostrar qué hicieron con eso los reformadores. Es muy interesante. Y oprimía a los santos. Este poder hará guerra contra el pueblo de Dios. Es fascinante que el preterismo y el futurismo dejan de lado todo el espectro de la cristiandad. Él va a cambiar los tiempos y las leyes, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Versículo 25. ¿Qué poder tendría la audacia de atacar la ley de Dios? ¿Qué otros atributos tiene? Va a gobernar por un tiempo y tiempos y medio tiempo. Ellos serán entregados en sus manos por un tiempo y tiempos y medio tiempo. Versículo 25. Hoy hacemos de esto 3 años y medio literales y lo aplicamos al poder del anticristo que vendrá en algún momento después del rapto. Los reformadores tenían una visión totalmente diferente sobre eso, como veremos más adelante. Devorará toda la tierra. Esto es interesante.
La cuarta bestia, el cual será diferente, devorará toda la tierra, la aplastará y la despedazará, y existirá hasta el fin, hasta que vino el anciano de días. Así que surge de la cuarta bestia del Imperio Romano, reina ¿hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo. Pero aquí tenemos un problema, porque la teología moderna dice otra cosa, dice que va a venir en el futuro. Su dominio es quitado al final de los tiempos, pero el tribunal se sentará y el dominio le será quitado para ser destruido y aniquilado definitivamente. Los reformadores fueron tan firmes respecto a esta profecía que decidieron ponerla en piedra. Y así, en la sede principal del protestantismo, que fue Nuremberg, en Alemania, decidieron traer el mejor escultor de día para ponerla en piedra sobre el Rathaus. Y allí está en Nuremberg hasta nuestros días, firme allí como un testigo silencioso. Déjenme leer una cita aquí que dice: el Rathaus, o ayuntamiento, con 3 magníficos portales dóricas sobre los que se tallaron las bestias proféticas de Daniel 7. Esas impresionantes figuras autorizadas por el Consejo Municipal fueron esculpidas por el bien conocido artista Leonard Kern. ¿Cuándo? En 1617. Eso fue hace 400 años. Y allí han permanecido testigos silenciosos de la teología de los reformadores. Bajo el edificio están las mazmorras y las cámaras de tortura abovedadas, empleadas anteriormente por el Santo Oficio, esa era la Inquisición, para la persecución de los disidentes y los confesores de la fe reformada. Así que se han invertido los papeles y donde había mazmorras de tortura, aquí han puesto su teología en piedra. Vamos a echar un vistazo a esto. Y me vino la idea y me preguntaba cuántas personas hoy, 400 años después, siquiera sabrán lo que significa. Y eso me intrigó y me incitó, y así que tomamos un par de amigos y nos fuimos allá para averiguarlo. Bueno, aquí están todos estos magníficos portales de la Reforma, y aquí es el primer portal que representa a las 2 primeras bestias de Daniel capítulo 7. Y si miras a la izquierda, se puede ver una figura, un león con alas de águila, y a la derecha hay un oso con 3 costillas en su boca. Y si te vas al otro lado, bueno, ahí verás otra figura en la izquierda, una bestia leopardo con 4 cabezas, y tienes otra figura al lado. Y a la derecha allí tienes la terrible bestia con 10 cuernos y otra figura a su lado. De modo que ellos querían asegurarse que no olvidaríamos. Y pusieron al lado de la bestia en la izquierda, junto a la bestia leopardo, pusieron a Alejandro Magno, para que la posteridad no lo olvidaría. Ellos dijeron, esa es Grecia. Y junto a la siguiente bestia pusieron a Julio César solo, para asegurarse que la gente no se olvide que se trata de Roma. Bueno, vamos a echar un vistazo a esto. Ahí está el león con alas de águilas, la primera bestia, y a su lado nadie otro que Nabucodonosor. ¿Quién decían ellos que era? Babilonia. Decían que representaba a Babilonia. En el otro lado pusieron a Ciro el Grande, la segunda bestia que decían que era Medo-Persia. Luego en el otro portal, la bestia leopardo de 4 cabezas de Daniel capítulo 7, y pusieron allí mismo a Alejandro Magno. Y en el otro lado pusieron a Julio César y la terrible bestia con 10 cuernos, entre los cuales creció otro cuerno pequeño. Así que el cuerno pequeño era definitivamente romano, no era griego. Ahora, esto es un problema, porque si el preterismo es correcto, entonces el cuerno pequeño tiene que ser griego y tiene que salir de la tercera bestia y no de la cuarta bestia. Si el futurismo tiene razón, bueno, entonces tenemos incluso un problema mayor, porque entonces todos los animales se habrán ido y no existe la cuarta bestia. Y por lo tanto, el cuerno pequeño tiene que salir de la nada. Entonces aquí tenemos un problema. Tenemos un problema teológico. Daniel 7:8. Yo contemplaba los cuernos y he aquí que otro cuerno pequeño surgía entre ellos, delante del cual fueron arrancados 3 cuernos de los primeros.
Y aquí, en este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandezas. Y harían representado las bestias, y noten los perfectas que eran. Ellos pusieron una pequeña cara en este cuerno. ¿La ven? Eran muy lindos, esos reformadores. Ellos no querían que nos olvidemos. Por lo tanto, me preguntaba si tal vez la gente había olvidado. Y por cierto, esta teología debe estar mal, ya que 96% del cristianismo, tal vez 97 o 98% no lo cree. Debe estar equivocada. Así que esta interpretación es un problema. Así que vamos a ir a preguntar a la gente qué está pasando aquí. ¿Alguien nos puede decir, por favor? Así que paramos a la gente de Nuremberg y les preguntamos algunas preguntas. Jóvenes, ancianos, maestros, guías turísticos del ayuntamiento. ¿Nos pueden decir qué significa esto? ¿Tiene alguna idea de lo que está pasando? ¿Y qué significa eso? Oh, ¿qué es esto? Esto es raro. Esos viejos tíos fueron muy raros, de veras, cuando pusieron esas cosas allí arriba. Y reían. Hemos descubierto historias increíbles. ¿Qué representan? ¿Qué son esos 10 cuernos? ¿Qué es el pequeño cuerno de entre ellos? Bueno, aquí está Rathaus y vamos a ver esta entrevista. Debajo está escrito lo que estas personas dicen. Obviamente la mayoría de ellos son alemanes. Solo hubo uno que sabía hablar inglés. Uno era español y no lo incluimos. Hubo muchos que no los hemos incluido. Preguntamos un montón de gente. Por cierto, ¿cuántos pudieron decirnos de qué se trataba? Ni uno. Ni uno. Vamos a echar un vistazo. ¿Sabes? ¿Tienes alguna idea de lo que significan estas dos esculturas? Oh, no sé qué significa. ¿No sabes? No he leído nunca la Biblia. Soy protestante. ¿Eres protestante y no has leído nunca la Biblia? Sí. ¿Y tú? Uno no tiene que leer la Biblia. Uno sabe la Biblia. ¿No tiene que leer la Biblia? No es un libro para leer. No sabes cómo termina. ¿No puedes decir tal vez qué significa esa escultura? Oh, no. ¿Tienen alguna idea? ¿Sabe qué significa? No, ni siquiera me imagino. ¿Habéis oído algo en la escuela acerca de esto? ¿En las clases de historia? ¿Qué puede significar esto? Los niños también pueden responder. ¿Y los animales en el fondo, qué podrían significar? ¿Habéis oído algo en la escuela acerca de esto, en las clases de historia, en la enseñanza religiosa? En realidad no. ¿Papá sabe algo sobre esto? No lo sé tampoco en este momento. ¿Es usted de Nuremberg? Sí, desde 1949. ¿Qué pueden significar esas figuras ahí en la pared del ayuntamiento? Nunca he pensado en esto. De alguna manera me da una impresión marítima. ¿Marítima? Sí, Neptuno. ¿Neptuno? Sí, probablemente. Estoy perplejo. ¿Alguna vez has oído una explicación en la escuela? No, nunca, siquiera en la escuela. Usted es un maestro de Nuremberg. ¿Y ustedes, caballeros, no tienen ni una idea? ¿Habéis oído algo en la escuela o en las excursiones guiadas por la ciudad? ¿Tiene alguna idea? Idea. Si se trata de algo bueno, entonces debería poner algo sobre ello por aquí. Es del siglo XVI. No, de los años 1600. Oh, mal. ¿Tiene algo que ver con Venecia? Continúe.
¿Es el león veneciano? ¿Usted es maestro? ¿Qué tema enseña? Soy maestro de secundaria. ¿Nunca nadie les ha explicado en las excursiones por la ciudad? ¿Habéis hecho alguna visita guiada? Bueno, lo hice en la universidad hace 20 años y no me acuerdo si eso alguna vez sucedió. Así que de veras me vas a preguntar algo. Tengo que responder. Este es el guía, dice Walter Reid. Sí, ¿no has oído nada sobre esto en tus excursiones? Seguro que sí, pero se me olvidó. En las excursiones por la ciudad, ¿te ha sido mencionado cuál es el significado de estas figuras que están en la fachada del ayuntamiento? Nada que pueda recordar. ¿Y tú eres específicamente encargado de las mazmorras? Sí. ¿Es usted de Nuremberg? Sí. Mire al ayuntamiento. ¿Qué significan estas figuras? No, no te puedo decir nada sobre eso. Este es en parte el águila del Reich. El águila del Reich. Esta es otra emblema, pero no es el escudo de la ciudad de Nuremberg. ¿Y los animales y las figuras, los conoce? No. ¿No es eso increíble? Ni siquiera el guía turístico. Y llamamos y llamamos y llamamos y dijimos, por favor, necesitamos un guía de turismo. El guía salió, como han visto. ¿Alguien alguna vez te ha explicado esto a ti como guía del turismo? No. ¿Tú eres responsable de las mazmorras ahí abajo? Sí. ¿Sabes lo que significan? No. Y el otro hombre dijo, Neptuno, quizás es Neptuno. Es increíble. Nadie se acuerda. Y es por eso que estoy haciendo estas conferencias. Creo que es la hora de recordarnos. Voy a leerles lo que los reformadores escribieron y voy a explicarles qué representaba la reforma. Y si es lógico, y si está basado en la Biblia, y si es preciso, pues entonces algo muy mal pasa en los tiempos que vivimos. Hay 3 grupos distintos de profecía. Esto fue escrito hace 120 años. Sobre la subida, el carácter, los hechos y la perdición del romanismo. Este hombre pertenece a la gran iglesia de Inglaterra. La primera se encuentra en el libro de Daniel, el segundo en la epístola de Pablo y el tercero en las letras del Apocalipsis de Juan. Y ninguno de estos 3 grupos es completo en sí mismo. Es solo mediante la combinación de sus características separadas que obtenemos el retrato perfecto. La visión de Daniel representa el carácter y las relaciones del romanismo político. La visión del apóstol Pablo, por su parte, presenta el carácter y las relaciones eclesiásticas de este poder, y las profecías de Juan, tanto en Apocalipsis 13 como en 17, representan la combinación de ambos, las relaciones mutuas entre la Iglesia Latina y el Estado romano. Así que hay 3 grupos distintos de profecías. Y allí en este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7:8. Vamos a leer lo que dijeron los reformadores. Este es un resumen de la teología de la Reforma. El imperio de Roma, repetimos, nunca ha cesado. Era un poder pagano secular en el siglo V o VI. Desde entonces ha sido un poder cristiano eclesiástico y apóstata. El gobierno de Roma fue resucitado en una nueva forma y era tan real bajo los papas del siglo XIII como lo fue bajo los cesares de la primera era. Fue tan opresivo, cruel y sangriento bajo Inocencio III como lo había sido en los tiempos de Nerón y Domiciano. La realidad era la misma, aunque las formas habían cambiado. Los cesares no persiguieron a los testigos de Jesús con mayor severidad y amargura de que lo hicieron los papas. Diocleciano no destruyó a los santos ni se opuso al Evangelio más de lo que lo hizo la Inquisición en los días papales. Roma es una y la misma siempre, tanto localmente como moralmente. De modo que ellos afirman que es el mismo sistema. El Papa incluso tiene el mismo título de los cesares. Puedes mirar en los estatutos de los cesares y encontrarás las letras PM, Pontifex Maximus. Miras a las estatuas de los papas y encontrarás las mismas letras, PM, Pontifex Maximus. El poder simbolizado por el orgulloso, inteligente y blasfemo cuerno pequeño, con cara de hombre, es la bestia romana. A esto él dedica, por el contrario, la mayor parte de la profecía, y debo pedirle ahora, y pienso que debemos hacer lo mismo hoy en día,
Vamos a seguirlo a los reformadores y ver lo que ellos dijeron. Debo pedirle ahora que noten cuidadosamente los distintos puntos que prueban este cuerno como siendo un símbolo profético maravilloso o jeroglífico del papado romano, ajustándolo como una llave de palanca, se ajusta a la cerradura para que fue hecha a la perfección y en todas partes, al tiempo que se niega rotundamente a adaptarse a cualquier otra. Disculpa, ¿qué pasa con este hombre? 96% del mundo cristiano de hoy dice que está equivocado. Debe haber otra solución. Esos reformadores lo tenían mal. Ahora, ¿qué es lo que dice exactamente? Su lugar, dentro del cuerpo del cuarto imperio, bíblico o no, surge de la cuarta bestia, no aparece en las otras bestias. Y por cierto, no puedes equivocarte con la bestia, porque la Biblia misma dice quiénes son esas bestias. No te puedes equivocar. El periodo de su origen, poco después de la división del territorio romano en 10 reinos, surge después de esos cuernos. Su naturaleza, diferente de los otros reinos, aunque en algunos aspectos como ellos. Era un cuerno, pero con ojos y boca. Sería un reino como el resto, una monarquía, pero sus reyes serían supervisores, los ojos, o profetas y obispos. Su carácter moral, jactancioso y blasfemo, arrogantes palabras pronunciadas en contra del Altísimo. Su anarquía, reclamará autoridad sobre los tiempos y sobre la ley. Su oposición contra los santos sería un poder perseguidor, y eso durante un periodo en que iba a destruir a los santos del Altísimo, que serían entregados en su mano por un tiempo. Su duración, tiempo, tiempos y mitad de tiempo, o 1260 años. No 3 años y medio, 1260 años. Esta era la posición de la Reforma. Su perdición. Sufriría la pérdida de su dominio antes de que fuera destruido. Quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado definitivamente. Todas estas condiciones se reúnen en el papado romano. La lengua latina de César es la única iglesia que ha sido nombrada a partir de una ciudad. El papado cumple la primera condición, por lo tanto. Durante ese tiempo se formaron los 10 reinos. El cuerno pequeño creció entre los 10. El papado se desarrolló sincrónicamente con los reinos góticos, de modo que ellos se basaban en la profecía. Luego dice, veamos la descripción de Pablo. La visión de Pablo consiste en 2 partes. La primera da una visión general sobre la gran apostasía. La segunda dibuja atentamente el retrato del poder en el cual empezará esa apostasía. Y luego él cita, de entre vosotros mismos se levantarán hombres hablando cosas perversas. El futurismo, ¿tiene algo que ver con el cristianismo? No, porque surge después del rapto de la iglesia cristiana. Pero Pablo dice, de entre vosotros mismos, de entre vosotros cristianos vendrá este poder. Esto es lo que dice. De entre vosotros mismos se levantarán hombres. El Espíritu dice claramente, ahora estoy citando a Pablo, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe obedeciendo a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentiras teniendo cauterizada su conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque es santificado por la palabra de Dios y oración. Y luego continúa, aquí tenemos no solo una predicción de que habría una apostasía o alejamiento de la fe en la iglesia cristiana, sino una descripción de su origen y carácter. Su origen debía ser satánico. Sus doctrinas debían ser doctrinas de diablos o demonios. Iba a asumir la autoridad y establecer leyes y prohibiciones. Destacan entre estos la prohibición del matrimonio. El matrimonio, aunque divinamente ordenado, quedaría prohibido, y hecho, aunque creado para ser recibido con gratitud, se le prohibiría. La sustitución de alguna religiosidad externa y sacrificios autoimpuestos para la verdadera santidad de corazón. Hablarán mentiras con hipocresía, teniendo cauterizada su conciencia. ¿Se encuentran estos en el papado? ¿Cuál iglesia prohíbe a sus eclesiásticos casarse? El papado. ¿Tienen ellos mandatos especiales en cuanto a comer y beber? Sí, tienen periodos de ayuno especiales. Tienen un periodo de cuaresma rápida
Y los eclesiásticos están sujetos a ayunos específicos, como veremos, hasta este mismo día, en los monasterios, etc. Entonces aquí es otra forma de religión. Esta característica de falsa profesión reaparece en la profecía correspondiente en 2 Timoteo con respecto a los últimos días, donde los instigadores y adherentes a la apostasía son descritos como hombres teniendo apariencia de piedad pero negando el poder de ella. Estos hombres no serían entonces oponentes abiertos a la piedad, sino por el contrario serían grandes profesos cristianos. Pero el poder del anticristo del futurismo es un opositor y no un confesor. Pero el 96% de la cristiandad cree esto, y no lo que creían estos reformadores. Y entonces él cita, el hombre del pecado contra el hombre de Dios. El hombre de pecado como el hombre de Dios tenía un amplio, extendido significado. Cuando leemos que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, no suponemos que significa un solo hombre individual, aunque tiene el artículo definido. Indica una clase entera de hombres de un cierto carácter, una serie de individuos similares. Un hombre de pecado podría ser solo uno, así como un rey de Inglaterra solo podría significar un individuo, pero por otra parte el rey puede incluir toda una dinastía. Cuando al hablar del tabernáculo judío en Hebreos, Pablo dice que en el lugar santísimo entra solo el sumo sacerdote una vez al año, él incluye a toda la sucesión de los sumos sacerdotes de Israel. Que una expresión singular en una profecía puede encontrar su cumplimiento en una pluralidad de individuos es perfectamente claro en las palabras de Juan. Como habéis oído que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Comprenden? Un argumento contrario era el hombre de pecado es singular. Por lo tanto, no puede referirse a un sistema. Así que los reformadores miran la teología y argumentan así. Gramaticalmente, puede significar ya sea un individuo o una sucesión de individuos similares. El contexto determina que en realidad quiere decir lo último. El ministerio de la iniquidad, en la que este hombre de pecado estaba latente, ya estaba obrando en los días de Pablo. Así que el Papa de Roma puede insinuar un solo obispo o la larga sucesión, una persona perpetua, pues el hombre de pecado. Este fue su argumento. Guinness Grattan dice, ninguna duración es mencionada en esta profecía por Pablo, solo los dos límites del tiempo. Daniel tiene la duración, pero Pablo tiene dos límites de tiempo. Y el Grattan cita, la apostasía se estaba ya desarrollando y no sería destruida hasta el advenimiento. Las características de Pablo sobre la cronología del anticristo revelan cuándo ese se levantaría después de la caída de Roma y que existiría hasta la segunda venida, comparar con Daniel, cuando sería destruido. Por lo tanto, los dos límites establecidos por Pablo son idénticos a los dos límites establecidos por Daniel. Y el problema es que tanto el preterismo como el futurismo quedan fuera de los dos límites. Entonces, ¿quién tenía la razón? ¿Los reformadores o los teólogos modernos? Tenemos que hacernos estas preguntas. Él se sienta en el templo de Dios. Me gusta el argumento aquí. Es lógico. ¿Saben qué? Estoy cansado de la gente diciendo, el cristianismo es una muleta. No es una muleta, es una cruz. Es duro ser cristiano. Él se sienta en el templo de Dios. La cara del hombre del pecado es la cara de un falso apóstol, la oscura cara de un Judas. Escrito en la pared del templo, el hijo de perdición. ¿Saben que esa palabra aparece solo dos veces, ese título en la Biblia? Una cuando se refiere a Judas y una en relación con el anticristo. Se usa solo dos veces. Entonces dice, él se sienta en el templo, hijo de perdición. El hombre de pecado, como Judas, es un enemigo secreto, mientras aparentemente es un amigo y un amigo íntimo, y sin embargo es un enemigo mortal que traiciona con un beso y un hola maestro. Observa el lugar ocupado por el hombre de pecado, el templo o la casa de Dios. Noten lo que decían los reformadores, por favor. Observen esto con mucho cuidado. Ellos decían, esto no es ni puede ser ningún templo judío. Esta fue la posición de la Reforma. ¿Cuál es la posición de la teología moderna? ¿Qué promueve el futurismo? ¿Qué promueve el dispensacionalismo hoy? Vamos a ver una reconstrucción del templo en Jerusalén. Todos los ojos en Jerusalén.
Y cuando el templo será reconstruido, vendrá el anticristo y se sentará en el templo de piedra y él suprimirá a los judíos. ¿Es esa la teología moderna, sí o no? Esa es la teología moderna. Es predicada por prácticamente todos los megagrupos en el planeta. Desde el pentecostalismo, entre los evangélicos, por la teología bautista actual, todos ellos predican ese mensaje. El reformador dice, eso no es ni puede ser ningún templo judío. ¿Por qué dirían eso? Es que estuvieron equivocados. Pablo, que utiliza esta expresión en su retrato profético del romanismo, lo emplea tanto en Corintios como en Efesios, con referencia a la iglesia cristiana. En la segunda epístola a los Corintios, escribiendo a los cristianos gentiles, él dice, vosotros sois el templo de Dios viviente. En Efesios, él llama a la iglesia un templo santo, morada de Dios en espíritu. Para Pablo, enfáticamente, el templo de Dios será la iglesia de Cristo. Este es el templo en el que su ojo profético vio al hombre del pecado sentado. No es una persona en un templo de piedra, sino un poder en la iglesia cristiana. Esa fue la posición de la Reforma. Es bíblica, es lógica, es sana exégesis. Su carácter, cómo funciona Cristo por Dios, así el hombre de pecado funciona para Satanás. Cristo y él son poderes antagónicos, el poder de la luz y el poder de las tinieblas, la majestad del cielo y la fuerza del infierno. Y así como el Hijo de Dios se humilló a sí mismo, así el hombre de pecado se exalta a sí mismo. Hay infinita autohumillación en uno y la naturaleza divina siendo cubierta por la humanidad, e infinita autoexaltación en el otro, el humano y satánico asumiendo ser divino. Él como Dios se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, o que es divino o que es un ser divino. No hay ningún artículo aquí delante del nombre de Dios. La expresión indica claramente que el hombre de pecado se mostrará por actos y profesiones como poseyendo la dignidad, la autoridad y el poder sobrehumana y divina. Estaban a fondo en su estudio de la Biblia. Me gusta este argumento. Esto es profundo. Cuando leo lo que escribieron estos reformadores, me doy cuenta cuán profunda era su teología. Observen la posición del hombre del pecado. Noten la palabra sienta. Y conectada con ella, un asiento, una palabra que aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Se utiliza 2 veces con referencia a los asientos en el templo de los que vendían palomas, los que convirtieron la casa de Dios en una casa de comercio y cueva de ladrones, y una vez en la frase, noten cuidadosamente, los fariseos se sientan en la silla de Moisés. Viene del griego katizo. Katizo, y desde katizo viene la palabra catedral, el asiento del obispo, y también la expresión ex cátedra, como cuando decimos el Papa habla ex cátedra o de su asiento oficialmente. Allí, en esa exaltada posición catedral, y afirmando que representa a Dios, el hombre de pecado debía actuar y morar como supuesto vicario, pero antagonista real de Cristo, socavando su autoridad, aboliendo sus leyes y oprimiendo a su pueblo. ¡Wow! Si esta exégesis es correcta, entonces estamos en serios problemas hoy. Él dice, vamos a comparar lo que escribió Pablo y lo que escribió Daniel. Los dos son romanos. El autoexaltado cuerno representado por Daniel es romano. ¿Y el otro? Tiene un asiento geográfico, la época en que aparece, todo encaja. Tienen el mismo punto de origen cronológico. Ambos se levantan del imperio indiviso de Roma y tienen el mismo fin cronológico. Terminan a la venida de Cristo. Ambos se exaltan a sí mismos en contra de Dios. Daniel menciona las palabras orgullosas del blasfemo cuerno pequeño y Pablo los descarados hechos del hombre de pecado que se muestra a sí mismo como divino.
Ambos comienzan como pequeños discretos poderes y se desarrollan gradualmente hasta ser muy grandes e influentes. Ambos dicen ser maestros de los hombres. Por favor, observen esto. El cuerno pequeño de Daniel iba a tener ojos como un obispo o supervisor. El significado de la palabra obispo es supervisor. Y que iba a tener una boca como si fuera un profesor. Mientras que Pablo atribuye al hombre del pecado eminencia eclesiástica, una posición soberbia en el templo de Dios o en la iglesia cristiana. Así que aquí estamos hablando de un sistema cristiano y no de un sistema futuro, que no tiene nada que ver con el cristianismo. Ambos son perseguidores. Daniel describe el cuerno pequeño como perseguidor, maltratando a los santos, y Pablo habla del hombre de pecado como oponiéndose y lo llama aquel inicuo. Así que estas son comparaciones que no pueden ser simplemente ignoradas. En resumen, los dos están en el mismo lugar, en Roma, el mismo periodo, desde el siglo VI hasta la segunda venida del Señor en gloria, el mismo carácter perverso, la misma anarquía, el mismo desafío a Dios, el mismo crecimiento gradual desde la debilidad hasta el dominio, las mismas pretensiones episcopales, el mismo carácter perseguidor, la misma doble fatalidad. Todo encaja, cada pieza. Y luego el autor termina resumiendo. Estas similitudes son tan importantes, tan numerosas, tan amplias y exactas como para demostrar más allá de toda duda que el poder perseguidor predicho por Daniel y este hombre de pecado predicho por Pablo son uno y el mismo poder. Incluso los romanistas admiten que este es el caso y llaman el poder así doblemente predicho el anticristo. La única diferencia es que ellos lo colocan en el futuro o en el pasado. Esta es la Biblia de Dwight. Esta es la Biblia romano-católica contra la Reforma y dice, se sienta en el templo de Dios, etc. Por todas estas palabras se nos describe el gran anticristo. Esto viene de sus propias notas bíblicas, pero por supuesto arrojado en el futuro para que las generaciones de cristianos estén tranquilos y no ser perturbados por el poder del anticristo. El papado no tiene nada que ver con él. ¿Qué decían los reformadores? Vamos a ir a los propios reformadores y ver cómo argumentaban el punto. Nikolaus von Amsdorf, ¿quién fue? Vivió desde 1483 hasta 1565 y fue contemporáneo de Lutero. Fue teólogo en la iglesia antigua luterana y Lutero dijo de él, mi espíritu encuentra descanso en mi querido Amsdorf. Así que eran almas gemelas. Amsdorf escribe, él, el anticristo, se dará a conocer y será frustrado antes del último día, para que todo hombre pueda comprender y reconocer que Papa es el real, verdadero anticristo, y no el vicario de Cristo. Por lo tanto, aquellos que consideran al Papa y a sus obispos como pastores y obispos cristianos, están profundamente equivocados. Pero aún más, son los que creen que los turcos son el anticristo. Bon. Quiero darles el argumento de los reformadores. Hoy existen voces por todo el mundo que están diciendo que el Islam es el anticristo. ¿Cierto? ¿Habéis oído eso? Sí. Muchas iglesias están empezando a decir, Islam, el Islam es el problema. Bueno, los reformadores ya han dicho que eso es una tontería. Y el turco representa el Islam. ¿Por qué están en error? Porque el turco gobierna fuera de la iglesia y no se sienta en el lugar santo ni busca llevar el nombre de Cristo, sino que es un opositor abierto contra Cristo y su iglesia. Esto no tiene que ser revelado, sino que es claro y evidente. Porque él persigue a los cristianos de manera abierta y no como lo hace Papa en secreto bajo la apariencia de piedad. Un argumento bastante fuerte, digo yo. Suena perfectamente lógico. Vamos a ir a otro reformador en 1570. Este es Flacius, que escribió un tratado sobre el anticristo, y él dice, la sexta y última razón de nuestra separación de Papa y sus seguidores sea esta: mediante muchos escritos de nuestra iglesia y por la palabra de inspiración divina, por las profecías relativas al futuro y por las especiales características del papado, ha sido profusamente y bien demostrado que el Papa con sus prelatos y clero es el real y verdadero gran anticristo, y que su reino es la Babilonia real,
una fuente incesante y la madre de toda abominable idolatría. Esa es la posición de la Reforma. Es dura, es recta, es directa. Este es Georg Nigrinus, 1530-1602, teólogo evangélico y escritor satírico, nació en Battenberg, Hesse, Alemania. Él solía tomar la disputa con los jesuitas. Hubo una gran cantidad de discursos entre él y los jesuitas. Él dijo: los jesuitas afirman sentirse profundamente ofendidos y han tomado mis declaraciones como un insulto y una blasfemia por señalar el papado como el anticristo, del cual profetizaron Daniel, Pablo, Pedro, Juan e incluso Cristo. Y luego dice: pero esto es tan cierto como lo es que Jesús es el Mesías. ¡Wow! Y estoy dispuesto a demostrarlo incluso por su propia definición de la palabra anticristo. Estos reformadores no anduvieron con rodeos. Se levantaron y dijeron lo suyo. Este jesuita sostiene además que el papado no puede ser anticristo porque el papado ha durado siglos. Por favor, escuchen este argumento. Pero que el anticristo se supone que debe reinar solo 3 años y medio. ¿Quién enseña esto hoy en día? El mundo entero. Todo el mundo. Se oye desde todos los púlpitos. ¿Y qué dijo el reformador? Él dice: este jesuita sostiene que habrá solo 3 años y medio. Pero nadie duda hoy que Daniel habló de días, años, no de días literales. El periodo profético de 42 meses, 1260 días, 1 tiempo, 2 tiempos y medio tiempo son proféticos, y según Ezequiel 4 se deben tomar 1 día por año. Antíoco, el anticristo del preterismo, es un tipo para anticristo, y conforme a los días que bramó y despotricó contra los judíos, tantos años deberá el Antíoco espiritual o el anticristo despotricar en medio de la iglesia cristiana. Cosas fascinantes. Así que ellos calculaban día por año. Por cierto, ¿cumple el papado esta condición? ¿Cuándo apareció como cuerno? Un cuerno tiene que tener estatus político, no solo estatus de iglesia. Obtuvo su estatus político en el año 538 después de Cristo, bajo la protección de Belisario. El Papa se sentó en su trono y tomó los títulos de los cesares de Roma y gobernó un territorio específico, los estados papales. Él era rey, 538 después de Cristo. Obtuvo ese poder cuando el último de los 3 cuernos, los ostrógodos, fueron destruidos, y el poder le fue entregado a él. ¿Y cuándo perdió el poder político? 1798. Napoleón capturó al Papa, abolió el poder político papal, quitó los estados políticos, los entregó a Italia, y el poder político del papado terminó en 1798, precisamente 1260 años. El Apocalipsis dice que la herida sería sanada y todo el mundo se maravillaría en pos de la bestia. Eso significa que el cuerno debía resucitar de nuevo. ¿Consiguió su poder político de nuevo? Sí. ¿Cuándo? En 1929, Mussolini le devolvió una parte de los estados, el Vaticano, que es un poder soberano político independiente. Así que el papado cumple la profecía con precisión, y los reformadores lo identifican como tal. Ahora echemos un vistazo a otro reformador, David Sitracus, 1530-1600. Él es el último de los padres de la iglesia luterana. El Señor mismo le reveló a Daniel el tiempo que deberían existir los 4 reinos del mundo y el tiempo que el cuerno pequeño debía durar. Ese cuerno pequeño también es descrito por Pablo en 2 Tesalonicenses 2, donde se nos dice que este es el poder del anticristo. El papado sería plenamente revelado justo antes de realizarse el juicio. Sabemos hoy que las 4 monarquías han salido hace mucho tiempo del escenario de la acción, que la bestia de 2 cuernos que se menciona en Apocalipsis 13 y que se refiere al mismo poder no puede durar mucho más tiempo.
Y así él describe esta imagen y dice, aquí tenemos la historia. ¿Qué dijo Calvino? La iglesia presbiteriana de hoy se llaman a sí mismo calvinistas. Calvino dijo, algunos nos consideran muy severos y censuradores cuando llamamos al pontífice romano anticristo. Pero los que tienen esta opinión no se dan cuenta que traen esta acusación de presunción contra el mismo Pablo, según el cual nosotros hablamos y el lenguaje de quien adoptamos. Podría mostrar brevemente y continúa a mostrar las palabras de Pablo, y esto es exactamente lo que dijeron los reformadores. John Knox, él dijo que el papado es el anticristo. Dijo, la tiranía que el papa mismo ejercitó tantas épocas sobre la iglesia. Como Lutero, él finalmente concluyó que el papado era el mismísimo anticristo. Imagínese esto. John Knox viene en Escocia, país católico, y predica Daniel capítulo 7. Es su primer sermón. ¿Podéis creer eso? Y toda Escocia se vuelve protestante. Increíble. ¿Cuándo fue la última vez que has escuchado un sermón sobre Daniel capítulo 7? Esta es mi pregunta hoy. Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury, de las cuales conocemos a Roma como ser la sede del anticristo, al Papa como ser el anticristo mismo. Podría probar lo mismo por muchos otros pasajes de las Escrituras, escritores antiguos y poderosas razones, refiriéndose a las profecías de Apocalipsis y Daniel. Roger Williams. Noten por favor quién es este hombre, 1603 a 1683. El primer pastor bautista de América. Esto es lo que creía la iglesia bautista. Él era un pastor bautista. ¡Qué verdad magnífica se predicaba! El pastor Williams hablaba del Papa como el pretendido vicario de Cristo en la tierra que está sentado como Dios sobre el templo de Dios, exaltándose a sí mismo no solo por encima de todo lo que es llamado Dios, pero sobre las almas y las conciencias de sus vasallos y por encima del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, sí, sobre el mismo Dios, hablando en contra de Dios del cielo, pensando en cambiar los tiempos y las leyes. Nadie sino Él es el hijo de perdición. Aquí tenemos a todos estos grandes predicadores. Esta es la confesión de fe bautista que declara que el Papa de Roma es el hombre de pecado e hijo de perdición que se exalta a sí mismo contra Cristo y todo lo que se llama Dios, al cual el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Perdóneme. ¿Se predica esto hoy desde los púlpitos? No. Esta es teología arcaica, anticuada. La confesión de fe de Westminster. No hay otra cabeza de la iglesia que el Señor Jesús el Cristo, ni puede el Papa de Roma en ningún sentido ser cabeza de ella, sino que es aquel anticristo, aquel hombre de perdición que se exalta a sí mismo en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que lleva el nombre de Dios. Esta es la confesión del protestantismo de Westminster. John Wesley, metodista. Hablando sobre el papado, John Wesley escribió, él es en sentido enfático el hombre de pecado que multiplicó sobremanera todo tipo de pecado, y él es también adecuadamente llamado hijo de perdición por asesinar multitudes sin número de entre sus opositores y sus seguidores. Él se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios o es digno de adoración, demandando el poder absoluto y el honor absoluto, demandando las prerrogativas que pertenecen únicamente a Dios. Esta es la posición de la Reforma. Me gustaría que tomen nota de lo que uno de los más grandes predicadores de todos los tiempos predicaba. Se trata de Charles Spurgeon. Saben, me quedo sorprendido cuando escucho a este hombre hablar. Charles Spurgeon, él dice, es deber ineludible de todos los cristianos orar contra el anticristo. ¡Wow! Y en cuanto a qué es el anticristo, ningún hombre en su sano juicio debería plantearse alguna pregunta. Pues, ¿no es interesante que tantos hombres cuerdos hoy plantean preguntas? Entonces, ¿qué nos estás diciendo, Spurgeon? Si no es el papado en la iglesia de Roma, no hay nada en el mundo que puede ser llamado por ese nombre. Él dice, es ya sea el papado o nada. Otro protestante dice, si el Papa de Roma no es el anticristo, entonces él tiene la mala suerte de ser exactamente como él. Spurgeon continúa, si hubiera de buscar profundamente para el anticristo, sin duda deberíamos sospechar de esta iglesia y precisamente no pasarla por alto, ya que corresponde exactamente a la descripción.
¿Ha sido ella pasada por alto de nuevo? Por supuesto. El papado es contrario al Evangelio de Cristo y es el anticristo y debemos orar en contra de él. Debe ser la oración diaria de cada creyente que el anticristo pueda ser lanzado como una losa en el torrente y por Cristo, porque daña a Cristo, porque roba a Cristo de su gloria, porque pone la eficacia sacramental en el lugar de su expiación y exalta un trozo de pan en el lugar de Salvador y unas pocas gotas de agua en el lugar del Espíritu Santo y pone un simple hombre falible como nosotros mismos como el vicario de Cristo en la tierra. Y luego él ablanda, y me gusta esto, y todos debemos hacer esto. Si oramos en contra de él porque está en contra de Cristo, hemos de amar a las personas aunque no nos gustan sus errores. Deberíamos amar a sus almas aunque rechazamos y detestamos sus dogmas, y así el soplo de nuestras oraciones será endulzado porque volvemos nuestros rostros hacia Cristo cuando oramos. Hermoso. Me gustaría decirles que yo era romano católico, y cuando oí estas cosas por primera vez estuve enfermo del estómago y me puse físicamente enfermo como consecuencia de este mensaje. Y llamé al sacerdote católico que conocía bien y le dije, ven a mi casa, tengo que hablar contigo. Por favor, explícame esto aquí en la Escritura, lo que dice. Y él me dijo, yo no estoy en la Escritura. Es como ese joven que dijo, yo soy protestante, pero nunca he leído la Biblia. ¿Le habéis oído decir eso? ¿Le habéis visto? Y el otro hombre dijo, uno tiene la Biblia, pero no la lee porque no puede saber el fin desde el principio. Vivimos tiempos terribles. Un pastor metodista vino a mi casa. Yo le dije, por favor, explícame, ¿por qué habéis cambiado el anticristo al preterismo? Él era preterista. Creía que fue Antíoco. Le dije, por favor, explícamelo de la Biblia. Y él me dijo, bueno, ahí está. Y yo dije, no, perdón, esa es la tercera bestia. La Biblia dice que él proviene de la cuarta bestia. Y tomó al anciano por las orejas y le cerró los oídos y le sacó de mi casa. Yo estaba haciendo preguntas. ¿Por qué? Porque estaba muy preocupado. Toda mi familia es católica. ¿Os imagináis cómo es esto? Toda tu hermosa familia, tus primos, tus amigos, estas personas comían conmigo, bebían conmigo. Estos son mis amigos. Y tuve que tomar una decisión. Tenía que predicar este mensaje. Así que si nos preguntamos qué está pasando aquí en el Rathaus, vamos a resumir. Aquí los reformadores grabaron en piedra lo que creían que representaban las figuras de Daniel capítulo 7 para que la posteridad nunca olvidara. A la izquierda ahí tenemos el león con alas de águila, una representación de Babilonia, y esto ellos lo confirmaron poniendo a Nabucodonosor al lado del león. En el otro lado ahí tenemos el oso, la segunda bestia de Daniel capítulo 7, con 3 costillas en su boca, que ellos identificaron como el imperio medo-persa y pusieron al Ciro el Grande a su lado para que nadie olvide. Por encima de este umbral tenemos las otras 2 bestias de Daniel capítulo 7. A la izquierda tenemos la bestia leopardo con 4 cabezas, y las 4 cabezas fueron representadas como Grecia, como se ve por la colocación de Alejandro Magno, que ellos pusieron al lado del leopardo con 4 cabezas. En el otro lado tenemos la terrible bestia de Daniel capítulo 7 con los 10 cuernos y el cuerno pequeño que tiene una cara en el centro. Los reformadores estaban todos unidos en el hecho de que el cuerno pequeño representa el sistema papal. De hecho, John Knox predicó su primer sermón sobre las bestias de Daniel 7 y esto comenzó la reforma en Escocia. Solo cuando los reformadores se dieron cuenta de que estos animales representan un recorrido a través de la historia y que el cuerno pequeño era la fase final del poder del anticristo, ellos se separaron de Roma y consideraron el sistema papal como el sistema del anticristo. Ellos tallaron aquí en piedra para que la posteridad nunca olvide eso, pero sin duda fue olvidado, como hemos visto hoy aquí, de todas las sorprendentes respuestas que recibimos a la pregunta ¿qué representan estos animales? Bueno,
quiero llevarles a la Alemania moderna. Caminé con mis amigos sobre los pasos de la Reforma. Y este es probablemente uno de los más grandes centros de la Reforma. No hay un centro más grande que este. Quiero decir, después de todo, ahí dice que es un centro de la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Este es el castillo de Wartburg. Este es el mayor evento histórico en la historia después de la Edad Media. Aquí es donde Martín Lutero tradujo la Biblia y nos dio el Nuevo Testamento en una lengua que todos pudieran entender. Nos fuimos a Wartburg. Wartburg, ¿qué puedes revelarnos? Está hermosamente restaurado, está magníficamente adornado. Alemania del Este, comunista, suministró los fondos para su restauración. En la actualidad es un magnífico edificio. Este es el antiguo puente levadizo que fue levantado y Martín Lutero estaba dentro y los asesinos papales estaban fuera esperando para aplastarle la nariz. Si lo hubieran hecho, él habría sido muerto. Así que decidió trabajar lo que era bueno para él. Y este es el viejo puente levadizo y dentro tenemos esta magnífica restauración. Debe haber costado muchos millones para restaurar este lugar. Y nosotros obedientemente fuimos y nos quedamos en la cola y nos unimos a la excursión a través de la historia de Wartburg y vamos a averiguar lo que significaba todo aquello y donde todos estos grandes eventos ocurrieron. Estábamos emocionados. Y el guía era un joven bien entrenado, muy elocuente. Nos llevó de una habitación a otra. Aquí está la antigua sala de estar en el castillo de Wartburg, donde se sentaba el duque. Si nos fijamos en las ventanas de hoy restauradas, vemos a San Francisco y ahí vemos a Santa Isabel. En alemán eso sería Die Heilige Elisabeth, Santa Isabel. Era una santa alemana, algo como una Madre Teresa que fue canonizada. Y aquí tenemos el Wartburg Concert y dice ahí Elizabeth de Turingia, 1207-1231, pone ahí abajo. Ella era la gran patrona de esta área. Y el guía nos llevó de un edificio, de una habitación a la siguiente, bellos mosaicos en la pared como este, y en cada sala, durante más de una hora, hemos escuchado las grandes hazañas de Santa Elizabeth, Heilige die Elisabeth. Había cruces católicas, había velas, había grandes mosaicos, y les dejaré oír en el fondo al guía hablando. No se escucha muy bien, pero pueden oírle hablar sobre Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth. Allerdings wurde eher ein allgemeines Frauengemach und die Elisabeth, beziehungsweise die heilige Elisabeth, nachdem diese Kriminalien benannt ist, war wohl noch eine von vielen Frauen, die hier also im Laufe der Zeit gelebt haben. Im Laufe der Zeit wurde man auch zunehmend der... Finalmente, hemos escuchado tanto sobre la Santa Isabel que empezamos a ponernos nerviosos. La visita era de una hora y la hora estaba casi terminada. Una habitación tras otra, estábamos caminando sobre las suelas de la Reforma, y este es el mayor patrimonio que la Reforma puede ofrecer. Y el guía nos estaba mostrando mosaicos tras mosaicos representando a la Santa Elizabeth. Magnífico. Bueno, cuando llegas al portal, esto es lo que se ve. Elisabeth von Thüringen. Y ahí está el pobre pecador arrodillado a los pies de Elizabeth. ¿Comprenden? La teología romano-católica dice que si alguien es santo, tiene un mérito adicional, que hizo más de lo necesario para ir al cielo, y por lo tanto este mérito adicional se puede transferir a una persona que tiene deficiencia en esta área. Y es por eso que se recomienda la veneración de los santos. Martín Lutero es representado en el mismo portal como un gran bebedor de cerveza,
un borracho. Eine Frage noch, Herr Luther. Eine Frage noch, Herr Luther. Mr. Una Luther. pregunta, señor Lutero. And then they have this picture of Y luego Martin tienen la Luther foto de down Martín there. Lutero Hier allí. spreche ich und kann ich Hier anders. kann nicht ich sprech anders don dessen und ander Anschläge. Hier spreche ich Martín Lutero, el gran artista de graffiti. a reference to Una referencia a aquí estoy, I can do no no puedo actuar de otra manera, me God. por tanto Dios me ayude. It's being Y ahí está ridiculizado. Der Ring der Elisabeth. Oh, if you can Oh, touch si them, tocas el oh, anillo de Elizabeth Santa will Isabel, be saved. serás salvo. Elisabeth von Thüringen, heilige Elisabeth, Isabel de hundreds of Turingia, books on Santa all Elizabeth, of these things. y cientos de As libros we sobre were todas walking estas cosas. through this Mientras caminábamos a través de este gran escenario preguntándonos cuándo vamos a llegar a la reforma. Y el tiempo se va I y started empecé a murmurar. Some of us started to go. Algunos de nosotros empezamos a And a murmurar man y un hombre, un tipo bastante grande, no enorme, pero bastante grande very impressive y in his bastante appearance. impresionante en su Leather aspecto, boots, botas de leather cuero, hats, pantalones de leather cuero, jacket. chaqueta de cuero, He had que había biked to venido the con su area, moto and he looked tough. con apariencia He de walked up to duro me and he looked a bit grumpy and he y se acercó a mí y parecía un poco gruñón y me dio un golpecito en las costillas y me dije a mí mismo, vaya, será mejor que me callo. Tal vez estoy molestando al hombre. We got to the next Holy Elizabeth exhibit, and Y this luego man- finalmente llegamos a la siguiente exhibición de la Santa Isabel y este hombre explotó y dijo, he venido a este lugar para visitar el Lutherstube y quería estar ahí donde él tradujo la Biblia. ¿Y qué hicieron? No me dejaron entrar, me echaron, se me negó el acceso. Así que me uní a la gira y ahora, ¿qué está pasando? Nada acerca de Lutero. Solo esto, Santa Elizabeth, Elizabeth la Santa. Yo soy pastor luterano y quiero saber dónde escribió Lutero la Biblia. Adivinen qué le dijo el guía. Esto no es parte de la visita, señor. Bueno, no lo hemos conseguido grabar muy bien en cámara, pero les puedo mostrar un poco. Ich habe mal eine Frage. Ich habe eigentlich die Führung hier geschartert wegen der Lutherstube, denn ich kam nicht hinein, die wurde gleich wieder hinausgeschickt. Ich möchte Sie darum bitten, dass Sie das weitergeben. Kann ich machen. Ja? Die Wartburg steht für Reformation und nicht für Heiligenverehrung. Nun haben wir auch das Jahr der Heiligen. Está en la parte izquierda allí. Bitte, bitte. Es ist das Jahr der Heiligen Elisabeth. Wir feiern den 800. Geburtstag der Heiligen Elisabeth. Und also ich meine nur, Sie können jetzt einfach ein bisschen was von der Sache haben. Das ist auch eventuell Gäste gibt, die Él está muy enojado. Está muy enojado. Y así que le pedimos al guía, ¿vamos a ver algunos de los sitios patrimoniales de Martín Lutero? Él dijo, no, no es parte de la gira. ¿Pueden creer eso? ¿Está alguien tratando de suprimir algo? ¿Se está anulando la historia de la Reforma? Le pregunté al hombre, ¿puedo tomarle una foto? Me siento parentesco. ¿Puedo tomarle una foto? Y él dijo, por supuesto. Y dijo, voy a rebelarme contigo. Y saben, no juzguen a una persona por su ropa. Ese hombre era pastor y estaba firme en su creencia. He apreciado eso de verdad. Pero yo no había viajado al otro lado del mundo para no ver la Lutherstube. Así que nos fuimos y dijimos, queremos ir ahí. Y nos dijeron no. Y dijimos, sí, queremos. Y ellos dijeron no. Y dijimos, sí, hemos venido aquí para ver ese lugar y lo vamos a ver. Y esta es la casa donde él tradujo el Nuevo Testamento. Arriba en las escaleras, el guía estaba muy molesto en esta zona, pero nos dejó entrar. Este es Lutherstube. Ahí está la sala donde fue traducida la Biblia. Y este es el escritorio. Este escritorio es una réplica. Encima de la mesa hay una foto de su amigo Melanchthon, el suave y gentil dulce Melanchthon. Y ¿saben qué me asombró? El contraste. Es tan evidente. La pompa y el brillo y los mosaicos y la magnificencia absoluta
Y todas las grandes representaciones del mosaico de la Santa Elizabeth por aquí y la Santa Elizabeth por todas partes, y luego esta simplicidad. Y aquí en la sencillez, usando esa vértebra de una ballena allí abajo como estrado de sus pies, y por cierto, esa es la genuina que él utilizó, y una silla que probablemente no era demasiado buena para la espalda. Allí estuvo él, y aquí vivió, y aquí hizo la obra más grande que la posteridad está a punto de olvidar. ¿Cómo se llama esta serie? Reavivando la Reforma. Creo que ha llegado el momento en que este mensaje debe salir de nuevo al mundo, y lo que los reformadores creían debe ser enseñado de nuevo. Por lo tanto, presentamos una protesta formal. ¿No es eso lo que se supone que debemos hacer como protestantes? No solo eso, pero debemos basarlo en la Biblia. Así que nos fuimos a la dirección ahí y hemos dicho, disculpe, queremos saber por qué. Queríamos ir a la Warburg. Y durante una hora no escuchamos nada sino Elizabeth. Es ist ihr 800. Geburtstag und ab dem 7. Juli beginnt halt hier auf der Warburg eine große Landesausstellung hier zu Ehren. Oh. Lo sentimos, no pudieron ver nada de esto porque este es el cumpleaños número 800 de Santa Isabel. Y si usted quiere venir el próximo año, en junio vamos a tener aquí una exposición masiva sobre Elizabeth. ¿Ha sucedido algo de lo que nadie se ha dado cuenta? ¿Ha cambiado algo? Bueno, nos fuimos a la ciudad. Este es el Lutherhaus Eisenach. Aquí es donde vivió Lutero. Aquí es donde él enseñó. Hay un pequeño museo. No hay nada que valga la pena mirar de verdad dentro. Es solo un edificio donde estuvo, restaurado muy bonito, pero no hay nada realmente interesante de ver en el interior. Esta es la pequeña ciudad y en la misma ciudad existe la casa de Johann Sebastian Bach. Saben, es fascinante, cuando Dios levantó la Reforma, Él no solo devolvió la Biblia a la gente, Él no solo devolvió la visión profética a la gente, sino que levantó a los más grandes compositores de la época, y los grandes himnos de la Reforma hoy yacen en alguna cámara polvorienta. Tal vez tengamos que resucitar algunas de estas cosas. Aquí está la iglesia donde Martín Lutero predicó, y dice ahí, Ein feste Burg ist unter Gott. Castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Se recuerdan esa canción de Martín Lutero? Leer las palabras de esa canción hoy, se podría pensar, wow, esto no puede ser. Nadie podría imaginar cantar algo así hoy. ¿Y qué es lo que vemos hoy ahí? Graffiti. Pero no el graffiti de Martín Lutero. Este es graffiti moderno en esta iglesia. ¿Y cuál es la mentalidad de la gente hoy en día? Cuando miras esto, ¿qué es lo que dice? Kotz. ¿Saben qué significa eso? Vomitar, dar asco. Es como si fuera un odio y un desprecio por la religión. Götzenfresse. ¿Qué significa eso? Eso significa alimentos para falsa deidad pagana, pero en un mal sentido. Tal palabras horribles están escritas allí. Y cuando vas caminando afuera, los carteles representando los tiempos en que vivimos, Festival Pasillo de la Catedral en Erfurt. Estos son los carteles. Donde quiera que vayas, hay catolicismo. Donde quiera que vayas, hay un sitio del patrimonio donde la Reforma fue presente. Y esa es rebajada, degradada, ignorada, marginada, ridiculizada. Es el momento de iniciar una nueva reforma. Es la hora de mirar a la Biblia y a las profecías de la Biblia como miraban los reformadores las profecías bíblicas. Y vamos a ver si los signos de los tiempos
y los tiempos que vivimos se ajustan a las profecías de los reformadores, o estamos esperando en vano por algo que ha ocurrido en el pasado. Les invito a las próximas conferencias para empezar a desentrañar este misterio, y se van a sorprender, así como yo me quedé sorprendido. Y creedme, esta serie es tan impactante para mí como también puede ser para ustedes. Esta sala no es lo suficientemente grande porque toda la gente debe conocer eso. Y si lo que digo no se basa en la Biblia, y si no lo encuentran en la palabra de Dios, por favor advierten a todos que nunca vengan a mis conferencias. Y si no me dirijo a su mente, entonces por favor quédense lejos también. Queremos ver la lógica. Queremos ver si se trata de la exegesis y es basado en la Biblia y si es respaldado proféticamente por los acontecimientos modernos. ¿Y por qué hago eso? Porque aquel que es rebajado es el Señor y Salvador del mundo, Cristo Jesús. No es una cuestión de derribar a uno y ponerlo abajo, es más bien una cuestión de barrer la basura para que la belleza del Hijo de Dios pueda brillar en el mundo, para que la gente pueda verle así como es y tomar decisiones sobre la base de lo que Él sufrió y lo que Él predijo que su pueblo sufriría también. Que Dios les bendiga al contemplar estas cosas. Si he herido a alguien aquí esta noche por lo que he dicho, me disculpo profusamente. Si quieres estar enojado, sé enojado conmigo, pero estudia la palabra de Dios y asimílala. Gracias.